Como dice una cosa, dice la otra. El pasado jueves, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció como un acuerdo oficial que, debido al Mundial y las olas de calor, el fin del ciclo escolar se adelantaba para el próximo 5 de junio. Al día siguiente, el freno vino desde arriba. El gobierno federal aclaró que solo era una propuesta y al secretario no le quedó más que dar marcha atrás. Eso sí, también dijo que a los niños no se les enseña nada durante el último mes de clases. Adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. El calendario escolar queda como estaba. El 15 de julio es el último día de clases y el 31 de agosto el regreso a las aulas. Pero cada estado podrá hacer modificaciones con base en sus necesidades. El asunto generó reacciones encontradas entre los profesores, los padres de familia y otros sectores de la sociedad, pero sobre todo puso en evidencia un nuevo tropiezo de Mario Delgado y el descuido de la educación en México. Los estudiantes de nuestro país se enfrentan a una crisis estructural caracterizada por un alto rezago educativo, deserción escolar y una polarización ideológica en la implementación de la llamada Nueva Escuela Mexicana. El sistema opera con falta de evaluaciones estandarizadas claras, estancamiento de resultados internacionales y una creciente desigualdad, donde la infraestructura, actualización tecnológica y formación docente son deficientes. Más de 4 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela y otros 600,000 están en riesgo de abandonarla, impulsados por la falta de recursos, la lejanía de los centros y la violencia. Solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. Además, México muestra un estancamiento histórico en lectura, matemáticas y ciencias, ubicándose entre los últimos lugares de la OCDE en evaluaciones. Azteca Noticias. Bueno, así de poquito les importa la educación. Sale Mario Delgado, decía una cosa la semana pasada, él se tiene que corregir la plana esta misma semana. Querían dar prácticamente 6 semanas más de vacaciones, con el problemón que eso implicaba para los padres de familia, pero también en una circunstancia, un país que necesita más y mejor educación. Aurelio Nuño, Aurelio, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Manuel. Muy buenas noches. Gracias. Damián Cepeda, ¿cómo estás, Damián? Qué gusto estar aquí acompañado. Muy buenas noches, gracias. Lourdes Mendoza, Lourdes, ¿qué tal? estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues tuvieron que recular, ¿no? Porque de que lo dijo, de que era la intención, le echaban la culpa al Mundial, al calor, y vámonos de regreso, Aurelio. ¿Cómo lo ves? Pues mira, qué bueno, porque era una absoluta locura. Pero lo que hicieron la semana pasada, en un solo acto, muestra gran parte de la verdadera anatomía de Morena. Primero, una improvisación increíble. Pues desde hace 8 años sabemos que el Mundial se va a jugar en esas fechas. Y al cuarto para las 12 salen con que por el Mundial hay que cancelar clases. Pues eso nadie se los cree y muestra ese nivel de improvisación. Segundo, el desprecio por la ley. La decisión que habían tomado violaba la Ley General de Educación, violaba el artículo 87 que marca que el ciclo escolar debe tener como mínimo 185 días y violaba el artículo 88 que te marca que solo puede haber cambios por razones extraordinarias, aquí no había ninguna, y que se tienen que reponer todos los días de clase. Pues eso no sucedía. El desprecio por la educación. O intentar quitar 5 semanas y media implicaba quitar 27 días efectivos de clases, que implicaba el 15% del año escolar. Oye, súmale el desdén de Mario Delgado ya esta semana diciendo, no, que después del 15 solamente van ahí a hacer como que hacen, no aprenden nada, usan los padres de familia de guardería las escuelas. Es el desprecio, porque pasaron del desdén al insulto, a la grosería. Totalmente. Uno, a la incomprensión del sistema educativo y al total desdén
no solo hacia las niñas, a los niños y lo que tienen que aprender, como la labor fundamental de la República, sino una desconexión absoluta con la vida cotidiana de las familias mexicanas, sobre todo de las madres trabajadoras. Un dato, y concluyo sobre eso. En México, en promedio, las mamás, cuando los niños están en la escuela, trabajan 40 horas a la semana en labores del hogar. Cuando los niños no están en la escuela, son 65 horas en promedio a la semana. Es decir, 50% más. No entender eso y no entender que una decisión así disloca por completo la vida cotidiana de las familias y que genera un costo brutal económico y sobre todo de oportunidad. Es decir, muchas mamás hubieran tenido que dejar de ir a trabajar o trabajar menos o dejar a sus hijos sin que nadie los pudiera cuidar. O sea, cuando tú lo ves, en el conjunto tienes improvisación, desprecio a la ley, desprecio a la educación y un profundo desprecio y desdén por el trabajo de las familias mexicanas. Y les llovieron las críticas de todos lados, Damián. De los propios incluso. Yo creo que con justa razón. A ver, me parece a mí una terrible decisión que habían tomado. Yo también sí celebro, déjame decirlo así, que se haya rectificado. Creo que un gobierno debe aceptar cuando se equivoque y en esta ocasión la ciudadanía les hizo ver eso y rectificaron y eso va a ser siempre una buena noticia. Y luego cuesta trabajo hacerlo, ¿verdad? Creo simplemente que nos muestra que están completamente desenfocados el gobierno. No hay manera de sacar adelante un país si no es a través de la educación. Y México, desgraciadamente, no tiene un buen nivel educativo. Puedes ver los resultados, por ejemplo, la prueba más reconocida a nivel internacional, la prueba PISA, la OCDE. Está México en antepenúltimo lugar, es decir, tercer último lugar de los países miembros de la OCDE, último en ciencias y antepenúltimo en matemáticas y en lectura. Una caída, de hecho, histórica desde que se hace la prueba en estos últimos resultados. ¿Y qué hace ante eso el gobierno de Morena? Decidir, ¿sabes qué? Es que está el Mundial, es que el clima, voy a recortar clases. A ver, sin duda, el número de días de clases no es el único elemento que te hace tener un buen modelo educativo, pero es indispensable tener clases para poder educar a la gente, ¿verdad? Y no vas a tomar una decisión así, pues básicamente por un evento deportivo, por un tema de clima. No, lo que tendríamos que estar haciendo es otra cosa completamente distinta. Un cambio de modelo educativo para pasar de memorización a aprendizaje. Dicen que lo quisieron hacer, pero la verdad es que es una tragedia lo que hicieron con los libros de texto y con el modelo educativo. Escuelas de tiempo completo, como se intentó y se impulsó a raíz de la reforma, yo creo en ello, claro que sí. Utilizar la tecnología como herramienta, no que venga a sustituir ni al maestro ni a los libros, sino de apoyo, claro, por supuesto. Sí, becas, menos alumnos por aula, en fin, muchas cosas, mejor infraestructura, muchas cosas que tendríamos que hacer para mejorar la educación. No. Lo que se les ocurre es menos días de clase. La verdad, las cosas que pésimo. Segundo, me preocupa muchísimo la manera de la toma de decisión. O sea, no avisarlo, no platicarlo con padres de familia, tomar una decisión así arbitraria, poner a los secretarios de los estados, que por cierto, déjame darles un raspón, porque hay que tener el carácter cuando no estás de acuerdo con algo y cuando piensas que algo está mal, de levantar la voz y decir, no te voy a avalar en un video y en una decisión. Pero me parecieron bien algunos gobernadores y gobernadoras. Déjame poner un ejemplo, ese emanado del PAN, hay otros, pero me gustó, por ejemplo, el mensaje de la gobernadora de Guanajuato, con mucha dignidad, diciendo, no estoy de acuerdo, hay que esto corregirlo, en Guanajuato nos vamos a hacer cargo del tema. Y creo que lo más patético de todo fue el desorden que sigo viendo dentro del gobierno. O sea, la presidenta parece leer bien la sensibilidad de, caray, la ciudadanía está en contra. Sí. Estos se equivocaron. No me gusta que trata de engañar a los mexicanos porque sale y dice, fue solo una propuesta. ¿Cuál propuesta? Lo dio como un anuncio oficial. Pero después andaban en mi tierra, tanto la presidenta como el secretario de Educación. Y el secretario de Educación se pone como en un modo de pataleo, ¿no? A tratar de decir no, y aferrado, a llegar al absurdo de decir, ya al final ni sirven las clases. Y yo digo, ya ni aprende nada. Oye, pues es una confesión de tu fracaso como titular de la Secretaría, es una confesión del fracaso de este gobierno de Morena en la conducción de la educación. Si no sirve esa etapa, pues es responsabilidad del gobierno que no está haciendo que funcione. Sí. Deberíamos hacerlo funcionar. Entonces, la verdad, las cosas que muestra de cuerpo entero, pues la falta de profesionalismo del gobierno de Morena. La falta de interés, de profesionalismo y las prioridades muy mal
acomodadas, ¿no? Muy mal jerarquizadas, Lourdes. ¿Y no era una prioridad política? A ver, ¿desviar la atención o qué? No, porque teníamos y tenemos a la coordinadora diciendo, y no se nos puede olvidar, que dijeron claramente, viene el Mundial, y si Morena no me da lo que yo quiero, no voy a dejar que ruede el balón. Y Mario dijo, ay, pues de aquí me agarro, los mando a sus casas y ya no pasa nada con la coordinadora. Exactamente, con la CENTE. Y por otro lado también tenemos a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde nos dice a los chilangos, por favor les pido que reconsideren el home office, el no salir de sus casas para que el turismo pueda disfrutar de la ciudad, que yo no arreglé porque no tengo dinero, de las porque calles no inundadas, nos importó. ¿sí? No, esos son unas lluvias atípicas, son unos encharcamientos, pero son atípicos, no te preocupes. Todo lo demás está muy bien, por un lado. Y por otro lado, la verdad es que no sorprende de Mario Delgado si claramente cuando fue y estuvo compitiendo para ser el presidente de Morena, presidente nacional de Morena, no lo digo yo, lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, que él era un presidente del Huachicol y que él recibió dinero del Huachicol. Entonces, un secretario, primero fue un presidente nacional de Morena del Huachicol y ahora lo premiaron porque entregó en aquellos entonces 7 estados al crimen organizado y luego lo hicieron secretario de Gobernación, que diga de Educación. Pues entonces, ¿qué esperaban de él? O sea, como, ¿dónde está su defensa para los niños y niñas cuando además se sentaba fuera del INE con un presunto violador? Félix Salgado Macedonio. Entonces, sí fue el tema educativo. ¿Dónde le importa la educación? Pero a ver, sí fue el tema educativo, déjenme aquí pensar un poco mal, porque traen este escándalo en torno a Rubén Rocha Moya encima. Mañana se van a cumplir 2 semanas de que nos enteramos que este hombre, gobernador con licencia de Sinaloa, es acusado por narcotráfico por un gran jurado en Nueva York. Y parecía una buena herramienta para desviar la atención, para desviar el reflector, porque, a ver, revivieron a Hernán Cortés y la conquista, se pelearon con Díaz Ayuso, bueno, lo que se les atravesaba, lanzaban pirotecnia, fuegos artificiales, lo que sea para desviar la atención. ¿No era también una manera de llevar y causar la conversación hacia otro lado, con lo importante que es la educación? Y no hay que perderlo de foco, pero pues poner a la gente a hablar de otro tema. Pues mira, si ese era el objetivo, le salió muy mal. ¿Le salió peor? Porque esta definición es todavía más impopular que el escándalo que está sucediendo con Rocha Moya. Por una razón, porque esto afecta la vida cotidiana, el día a día de millones de familias. Millones de familias, sobre todo las más pobres. Lo de Rocha Moya es una desgracia para este país, pero no tiene necesariamente una implicación en todo el país, en la vida diaria de cada mexicano. Esto sí. Entonces, si esa era la intención, pues encima hasta sus planes para cortinas de humo pues están totalmente, digamos, equivocados y ya ni eso le sale. Pero yo creo que el fondo de esto, independientemente si lo quisieron hacer de una cortina de humo o el tema de la coordinadora, porque tienen miedo a los bloqueos que pueda hacer la coordinadora, de entrada si es eso, pues es también un problema autoinfligido, porque ellos rehicieron y le dieron la fuerza a la coordinadora para volver a nacer. La coordinadora ya no tenía los controles para obligar a los maestros a manifestarse, porque las plazas ya la ganaban los maestros. Pero llegó Morena, echó para atrás la reforma educativa y les regresó ese control para que le hicieran movilización electoral a Morena. Pero obviamente la coordinadora pues también los chantajea y les pide cada vez más cosas. Pero el fondo es lo poco que les importa la educación. Porque además esto es perfectamente consistente con la destrucción inédita que han hecho los gobiernos de Morena de la educación. Caída en las coberturas. Eso nunca había pasado en México. Desde que Vasconcelos fundó la CEP en 1921, durante un siglo, de 1921 a 2018, todos los gobiernos de México, todos, absolutamente todos, hubiera crisis, hubiera bonanza, eran de izquierda o de derecha, aumentamos cobertura educativa. Llegaron los gobiernos de Morena y tumbaron las coberturas educativas en todos los niveles, preescolar, secundaria, primaria y bachillerato. La deserción escolar. Increíble. Y en gran medida fue porque desaparecieron Progresa, que era un programa social que iba a los más pobres y que los apoyaba para que sus hijos fueran a la escuela. Después tienes la destrucción de las escuelas de tiempo completo, que lo decía bien Damián, eran escuelas
Ya eran 25,000. Atendían a casi 4 millones de niñas y niños en las zonas más pobres del país, con horarios ampliados, con comida nutritiva, y que la evidencia de UNICEF, del Banco Mundial, del IMCO, demostraban que eran escuelas donde aprendían más, donde tenían mejor nutrición y donde las mamás podían trabajar, y aumentaba hasta en un 30% en promedio el ingreso familiar. Llegó Morena y acabó con todas, no queda ni uno. La desgracia de los libros de texto que tanto hemos platicado aquí, y el regreso del control sindical a la educación, y además, por si fuera poco, una reducción de 30% en términos reales del presupuesto a las universidades públicas autónomas. Si eso no es destrucción educativa, si eso no es ir para atrás, si eso es que no te importe absolutamente nada la educación, pues yo no sé qué es. A ver, y es consistente con es otro botón de muestra del desmantelamiento en el que han incurrido y de la falta de fuerza que ahora tiene. A ver, ya no son tan fuertes como lo eran antes. Sin duda, ¿no? Yo creo que ahorita están en su momento más crítico, tienen una crisis, se ve claramente en todas las encuestas, incluso en las que siguen poniendo alta la popularidad de la presidenta. Ves caída, hay alguna que la califica muy bien, 17 puntos del año pasado para acá, caída en la opinión positiva del propio Morena, sigue estando en primer lugar, pero ya no con esa ventaja tan contundente, y tienen dos temas que claramente ya la mayoría de la población los reprueba y creen que lo están haciendo mal o muy mal: corrupción y crimen organizado. Sale incluso el que opina bien de la presidenta, dice, pero en estos dos temas estás terrible. Yo hoy veo que toca uno de los temas más sensibles. O sea, es que la educación es dar un piso parejo de oportunidades, pues, a los niños y a las niñas de este país, y tendríamos que ir avanzando. Pero lo que han hecho es, en efecto, desmantelar cosas que habíamos venido mejorando en el país. El esquema del órgano autónomo de evaluación. ¿Por qué se puso? Bueno, para que el mismo gobierno no se autoevaluara, sino que fuera un ente autónomo el que pudiera hacer evaluación de los maestros, también de los niños, no para castigar, sino para la mejora continua. No me gusta, lo quito. No te gusta porque no lo controlas. Crean otro órgano, pues ya desaparecieron hasta el órgano que ellos mismos crearon. Pues. Al INEGI mismo le han reducido la posibilidad de publicar resultados en materia educativa. Entonces, no quieres que te evalúen. Estuvieron titubeando con salirse las pruebas internacionales porque no les gusta que se les diga que están mal. Hablabas ahorita de la reducción en el tema de las universidades. Bueno, si hacemos un comparativo de cuánto invierte el gobierno de México por alumno, o sea, per cápita, digamos, por alumno, está en los lugares más bajos. De hecho, el último lugar de los países miembros de la OCDE. Y así me puedo ir en distintos temas. Entonces, cuando lo que tendrías que hacer es estar fortaleciendo el sistema educativo, lo que haces es debilitarlo. Y yo sí, de veras, como papá lo digo, como mexicano, cuando vi la noticia dije yo, ¿qué les pasa? ¿Cómo creen que le vas a recortar a los niños por un pretexto pues tan simple como un evento deportivo muy importante? Pero es un evento deportivo. Además, pues ¿cuántas sedes hay en México? Pues 3, ¿no? Que yo sepa, 3 ciudades. O sea, tenemos 32 entidades, tenemos más de 2.400 municipios. Hay 3 municipios en donde va a haber la sede mundial. Y además, creo que es solo un juego. Coincide con horario escolar. Sí. ¿Qué te pasa? ¿En qué planeta estás? ¿Por qué llegas a ese razonamiento? No, yo creo que tiene que ver más por cuestiones políticas, en efecto, por las manifestaciones posibles de la coordinadora, sí, pero también creo que tiene que ver con, sí, un distractor de lo que hoy les está pasando. Coincido con que es un distractor muy mal elegido, porque en efecto es un impacto mucho más directo el que tenemos con nuestros hijos, las escuelas. O sea, digo yo, hijo, ni para eso te sale bien, ¿no? Pero sí creo que están buscando desesperadamente salirse de la crisis que tienen por las ligas directas con el crimen organizado. Y no pueden salir. Es que la acusación, pues ¿cómo van a salir? Si la acusación es directa y contundente. La acusación, en este caso, el gobierno de Sinaloa, es que es un narcogobierno. Pues de eso no sales. No. Al contrario, eso embarra a otros. Tienes que salir a través de la justicia. Y además es una acusación creíble, porque ahí está la evidencia de 2021 en la elección. Ahí está el asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuen y la operación de manipulación de parte de la Fiscalía, que no es autónoma de Sinaloa, para poner el carro de ese diputado asesinado en otro lugar, ponerlo en una gasolinera. Imagínate la maldad.
contratar a una persona para que fuera y hiciera como que le disparara y manejarlo como versión pública. Pues en manos de quién estamos, Todo el ¿no? montaje. En la cárcel es donde tienen que estar. Pues sí. Sin Y duda. además súmenle que en este modelo educativo que tenemos desde que llegó la 4T, tienes que los alumnos pueden copiar, se vale copiar, y que los alumnos no los puedes reprobar, porque ningún niño tiene que estar reprobado. ¿Y se acuerdan ustedes del show del teatro que hizo Max Arriaga en la SEP? Les tengo una notición, pedí ante Transparencia que quién país. mentía. Ajá. ¿Y qué creen? Pues aquí tengo el número de folio de la SEP y demuestra que nunca existió orden alguno para borrar ni Ayotzinapa ni el 68 de los libros de texto. Luego entonces, o Mario Delgado mintió en la SEP o mintió Max Arriaga. No, pues no Así fue de libre. sencillo. Entonces, vuelvo a la misma, de qué nos sorprende y lo que no estamos entendiendo es que un pueblo que no está educado es un pueblo que sigue teniendo regímenes como estos de gobierno. Entonces, ¿por qué estamos viendo estas tomas de decisiones en la educación de nuestros hijos? Porque quieren un pueblo no educado. Pues no, sin duda, no es prioridad. Ahora, ya el tema educativo, se mantiene el calendario escolar. Me quedo con lo que decía Damián. Están atrapados, están en un huracán. Y está no solamente Rubén Rocha y compañía, estos 10 señalados desde Estados Unidos, está, porque esto llega hasta la cabeza. A Rocha Moya lo impulsó, lo hizo candidato, porque ni ganó la encuesta de Morena Andrés Manuel López Obrador, se plació con él, estuvo el último fin de semana en su sexenio con él, apapachándolo, cobijándolo, son amigos, son aliados, y esto parece un diseño institucional, una manera de hacer política, un modus operandi de ganar elecciones, recibir dinero del crimen organizado y cogobernar con ellos en pajo. Y creo que eso, y no habría que perder el foco de eso, eso es también parte de lo importante, ¿no? Sí, claro, y tienes además grietas por todos lados. Tienes el problema de la cooperación con el crimen organizado, derivado de abrazos no balazos. Completamente. Tienes el control de la justicia después de la reforma judicial, salud, educación, caída de la economía. No, y la economía. Por todos lados. La claro. economía, Ahora porque le tienes la apuestan al Standard Mundial, Poor's, pero ¿no? después de que se termine el Mundial, a ver si levantan Hay la una economía. realidad que está destrozando la narrativa de Morena. Y el presidente decía López Obrador siempre sabe todo. Se entera de todo. Gracias, Lourdes. Damián, muchas No, gracias gracias. a ti. Aurelio, gracias. A ti, Hasta Augusto, mañana. compañeros. Igualmente. Pásala muy bien.